Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy voy a hacer otra impresión en nuestra placa de gel casera y va a ser una impresión un poco más minimalista y es bastante sencilla, no por ello menos agradable. Entonces voy a poner unas capas de celeste, blanco, un azul cobalto y un poco de negro. A mi derecha tengo un cuaderno usado en el que voy limpiando el rodillo para quitar el exceso de pintura y que pueda trabajarlo más cómoda, sin que tenga para que no quede una capa muy gruesa, para que quede una capa finita de pintura. Y así voy trabajando hasta que considero que más o menos está fundido hasta el nivel que quiero. Le voy a poner un poco de textura añadiendo esta cuerda, que la pongo así formando una composición más o menos coherente. Ya os pondré el enlace de un vídeo, os pongo aquí debajo en la caja de descripción el enlace de un vídeo de las composiciones básicas, sencillo, sin complicaros mucho la vida. Como todo lo que hago es sencillo para que podáis acceder a hacer las cosas sin que os parezca algo muy difícil. Le presiono un poco con esto, que es una plancha de corte, para que no me arrastre la pintura. Simplemente es presionar que se quede la marca y así es lo que tenía más a mano. Queda más igual. Ejerce la presión sobre la plancha para que se marque la cuerda. Ahí no se ve mucho, parece que no ha quedado nada, pero queda. Le pongo también este papel de burbuja, haciéndolo una textura diferente, que quede ahí una marca como de circulitos, ¿no? Le podéis poner la textura con lo que queráis, con un peine, con stencils, con lo que queráis, papeles recortados, con siluetas, con formas. Hay mil y una manera de trabajar en una plancha de gel, o placa de gel, como se le quiera llamar. Esta es la que hice casera, que también pondré el enlace, como lo he puesto en el otro vídeo, por si os la queréis hacer y no la queréis comprar, pues sale más económica hacerla. Y también para probar e iniciaros en esta técnica para ver si os gusta. Luego ya si veis que os gusta, pues compráis la buena. Que no es que esta sea mala, pero bueno, no es igual que la profesional, porque esta siempre queda atrás más restos de pintura, no sale todo. La otra, como que he notado que limpia más el papel, lo pones y arrastra más, arranca más la pintura, y esta siempre se queda un poco atrás, pero bueno, queda también muy bonita. Ahí ha quedado la parte de negro, no la extendí mucho porque no se me ensuciaran mucho los azules, le tenía que haber extendido más con el rodillo. Pero la textura de la cuerda ha quedado bastante marcada y bastante bien. Se ve perfectamente que es una cuerda. Pero como todo tiene solución, se pinta encima y ya está. Le voy a poner un círculo naranja justo en el trozo este negro que quedó ahí, que no me gusta cómo quedó. Y le voy a poner ahí un círculo, que no me gustan las composiciones, poner las cosas muy centradas. Pero bueno, como lleva ya la cuerda, que la composición la mueve un poco, queda como cierto equilibrio, parece que está el círculo flotando en el centro. Y ha quedado un naranja muy chillón. Le voy a neutralizar un poquito con un color crema, y así queda dos tonos y también queda como más agradable. Este trocito también es del mismo material de la placa de gel, un trozo que me sobró. Ya lo expliqué en otro vídeo. Lo presiono un poquito ahí, lo quito, y ahora solamente tengo que poner el papel centrado, que por eso le hago las marcas esas que veis en la base donde tengo puesta la placa. Le hago unas marcas, y en el mantel blanco que tengo debajo también algunas marcas para que lleguen las cuatro esquinas del papel y me salga centrado.
porque el dibujo salga centrado en el papel y me salgan los márgenes a los lados iguales. Entonces lo retiro y queda mucho más apagado que en la placa, porque claro, no recoge todo, pero recoge lo suficiente para que quede bien. Bueno, ha quedado bonito, se deja ver, como el naranja es un poco translúcido, no es opaco totalmente, se deja ver los círculos del papel de embalar que puse antes para darle textura. Ahora la he limpiado con una toallita de bebé que queda bastante bien, se hace muy fácil, con dos. He utilizado dos, lo he puesto rápido para que no vaya el vídeo tan lento. Y le doy una capa en color crema, y con los restos que tenía del rodillo simplemente de los azules, pues ha surgido, y de los azules y del naranja ha surgido como un verde, y le va a dar riqueza al conjunto porque no quede tan dulzón, tan pastel, tan azul bebé. Presionamos, hay que presionar bien y bastante rato, también lo acorto aquí porque no se haga largo. Entonces presiono con las manos, que me tengo que comprar el aparatito este de presionar, que no sé cómo se llama, y aquí vemos cómo ha quedado. Ese es el resultado. Si nos acercamos se ven las texturas muy bonitas, las texturas de tanto del papel de burbujas como las texturas de la cuerda. Se ve perfectamente que es una cuerda. Y le da un poco del color crema, hace que el blanco no sea tan blanco y queda un poco más, por algunas zonas ha cogido más la pintura que por otras, evidentemente, pero bueno, es lo que ha quedado y a mí me gusta el resultado. Bueno, pues suscribiros al canal y darle un like si os gusta, y así voy subiendo más vídeos. Un abrazo, hasta el próximo vídeo.